Pues buenos días, estamos aquí con el doctor Javier Estrada, quien es uno de los pioneros de la maestría en desarrollo humano y a quien agradezco pues que esté aquí con nosotros en este día, ¿no? Desde Puerto Rico, Javier, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente bien. Te diría que con las perspectivas de seguir viviendo y al mismo tiempo tratando de, yo diría que todo lo que he aprendido, y mucho se lo debo a desarrollo humano, ¿verdad? De alguna manera lo vivo no solamente lo vivo, sino que de alguna forma también lo comunico a las personas que viven conmigo, ¿verdad? Sobre todo a Margarita, que es mi esposa, que me tiene que aguantar, y con las personas que trato normalmente a lo largo del día, ¿verdad? Okay, entonces, ¿has incorporado el desarrollo humano en tu vida personal Por y con las completo, personas cercanas? sí. Yo diría que para mí el desarrollo o los estudios de desarrollo, todo lo que aprendí en desarrollo humano, ha sido una integración de mi propia persona. Okay. Y te diría que no solamente ha producido o ha dejado algo en mí, sino que la experiencia de vida es una experiencia de vida satisfactoria, ¿verdad? Con una claridad de pensamiento y una buena manejo de mis afectos, de mis sentimientos. Creo que desarrollo humano es realmente un elemento fundamental para la integridad de la persona, para su superación personal y sobre todo que da una orientación de vida de tal modo que la persona puede vivir tranquilo en todo el resto de su vida, ¿verdad? Okay. Digamos que esa integración es un elemento central para poder tener una vida con bienestar, una vida significativa. Seguro, eso sí, plenamente. En una ocasión, recuerdo que tuvimos una plática estando con Margarita, mi esposa, estando en Roma. Habíamos dicho con una amiga que también estudió desarrollo humano y comentábamos, hay muchas personas o muchos de los estudiantes que pasaron por desarrollo humano, pero que en realidad desarrollo humano no pasó por ellos. Oye, ¿cómo fue eso? ¿Me puedes explicar un poquito más? ¿Qué Es sucede en que, esos casos? sí, es que mira, entre los mismos estudiantes de desarrollo humano, ¿verdad? Algunos realmente los transformó. En cambio, hubo también personas a las que no les hizo absolutamente nada y llegaron a ser sí, y aprendieron evidentemente a manipular a otras personas, pero ellos no cambiaron para nada. Entonces, quienes vivimos el desarrollo humano y lo llegamos a integrar, creo que nos ha hecho un bien realmente significativo para todo el resto de nuestra vida. Claro, cuando se convierte en una filosofía de vida, ¿verdad? Exacto, En sí. algo que hacemos todos los días. Y entonces, en el proceso de vivir, pues es algo que nunca acaba, ¿no? Este Exacto, proceso de sí. transformación. Yo diría que el desarrollo humano o quienes pasamos por el desarrollo humano y de alguna manera lo hemos vivido, esto sigue siendo una fuerza que te mantiene viva y con una claridad de pensamiento y al mismo tiempo un manejo de nuestros sentimientos de forma equilibrada. Yo creo que sería que puedo decir que el desarrollo humano me ha dado a mí una madurez dentro de mi propiedad. Ya tengo 94 años. 95. O 95 ya me de diciembre. y,
y me ha dado una madurez y una seguridad, un aplomo en mi propia personalidad, Claro. ¿verdad? Que afortunadamente la misma salud ayuda muchísimo, ¿verdad? Y ser una persona que tiene el pensamiento muy claro, que sabe lo que quiere, lo que está viviendo y hacia dónde se orienta. Y ese es un producto de desarrollo humano, ¿verdad? Claro, claro. Digamos, eso es una semilla que se siembra en la maestría y Sí. que, bueno, empieza a florecer a lo largo de la vida, ¿no? Con esa Sí, claridad y esa conciencia sí, porque que mira, comentas. Ujú. sí, yo me di cuenta de, diríamos, de algunas personas dentro del círculo que yo me movía y que me seguí moviendo después, de los que pasaron por desarrollo humano. Hubo algunas personas a las cuales abiertamente el desarrollo humano no sirvió para nada. Claro, claro. Y eso es lastimoso, porque tú ves cómo el desarrollo humano transformaba a la persona y le daba seguridad y le daba una madurez, y al mismo tiempo lo mantenía dentro de un contexto de relaciones interpersonales con madurez y con, yo diría, aún con sabiduría. Esa sabiduría de los ancianos que han sido seguros en su propia vida y que saben dejar una herencia de seguridad, de tranquilidad con las personas que conviven. Claro, claro. Vaya, entonces el desarrollo humano, básicamente, una de las cosas importantes que hace es ayudar o ayudar a esa integración de la persona, que es un elemento central. Sí, ¿Sí? sí, En aquella época en donde tú estuviste en México, ¿no? sí. ¿Qué veías que pasaba a nivel social o a nivel de las necesidades de las personas que requerían de una formación en desarrollo humano? Mira, yo recuerdo por lo menos que algo de lo que nos llamaba la atención y que al tomar parte en los primeros grupos, veíamos la necesidad más que nada de solucionar un conflicto de tipo personal, pequeño, para todos los que llegaban a solicitar el ingreso en la maestría de desarrollo. Y después veíamos cómo las mismas personas integrantes del grupo y del curso iban poco a poco cambiando su medio ambiente. Entonces había una necesidad, diríamos así, de equilibrio familiar, comunitario, ¿verdad? Y con una trascendencia para el mismo bienestar social. Sí. Por cierto, sí, Margarita me está llamando la atención y es cierto, el departamento de psicología no proporcionaba esto, Claro, ¿verdad? Nada claro. más educaba con todas las características de la psicología, pero lo que era una interacción humana prácticamente no existía. Por eso recuerdo que al iniciarse, antes de que se iniciara el programa de desarrollo humano, lo que se proyectaba y se daban talleres, más que nada, era de relaciones interpersonales. Yo recuerdo que eso era antes de que se fundara Desarrollo Humano, porque me acuerdo haber asistido a esos cursos de relaciones interpersonales, que era solamente la orientación inicial de la importancia de lo que es la persona y en su trato con sus semejantes. Y de allí surgió después el programa de desarrollo humano. Claro, claro. Que sigue siendo muy necesario trabajar sobre las relaciones interpersonales. O sea, Claro, la parte de las relaciones es un aspecto central ahora de las personas. sí. ¿Cómo ves Porque, tú? Sí, ¿cómo ves tú ahora, Javier, estas necesidades pues en los jóvenes, en los adultos, en esta época? ¿Cómo ves esas necesidades? mira, si yo primero lo consideraría con las personas adultas. Sí. Las personas adultas, sobre todo ya de una adultez, diríamos ya cerca de la muerte o en ese proceso,
lo que más necesitan estas personas es precisamente una relación interpersonal con aquellos que son cercanos a ellos. Es decir, es un grupo de personas que muchas veces viven la soledad. Así es. Y lo que necesitan es la presencia o la palabra cariñosa de aquellos que les rodean, ¿verdad? Y desgraciadamente estas personas ya viven en un aislamiento. Los hijos se han ido, se ha separado la familia, pero ellos necesitan el cariño y el cariño se presenta para mí con una sola palabra de te queremos. Y eso es necesario para diríamos que hay una población de gente mayor en la actualidad y que necesita mucho del afecto y de la comprensión, sobre todo de la comprensión del historial personal de cada uno. Esas personas mayores viven en una soledad y en una angustia muchas veces, porque los hijos mismos los han dejado o se han ido a trabajar y necesitan el consuelo de alguien que les recuerde o por lo menos les pida que se cuente su historia. Yo pienso, porque lo recuerdo mucho, cuando yo era adolescente, como a mis papás les decíamos, cuéntenos cómo vivieron ustedes. Cuéntenos todas sus historias. Y esa historia para ellos era un desahogo, pero al mismo tiempo era una comprensión de parte de los hijos. Y al mismo tiempo entendían que los hijos los queríamos, porque la historia de ellos era historia nuestra, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que necesitan en la actualidad muchas personas mayores en medio en el mundo actual. Claro, ¿verdad? Claro. Oye, ¿y los jóvenes? ¿Cómo ves a los jóvenes en el mundo de hoy? ¿Y cuáles serán sus necesidades a nivel de relación? Mira, yo veo, la impresión que tengo de los jóvenes es que viven pegados, diría, te lo voy a decir así, que viven pegados al teléfono. Claro. Tú los ves, por ejemplo, recientemente al llegar a un restaurante, ¿verdad? Tú ves a los papás comiendo y los hijos con el teléfono, ¿verdad? Olvidados por completo. Ya no hay este acercamiento de la familia y los mismos papás lo favorecen, porque muchas veces el hijo ve al vecino, al compañero con determinado teléfono o un juguete y lo primero que hacen es estarlo exigiendo y pidiéndolo, ¿verdad? Y eso ausenta o quita o mata el vínculo familiar, que básicamente es un vínculo de afecto y de comprensión. Yo hoy veo el peligro que hay en la actualidad con todos los elementos que están a disponibilidad de las personas y de los jóvenes, ¿verdad? Así es, Javier. Y platícame, ¿y cuál consideras que ha sido la mayor importancia del desarrollo humano en México? Y bueno, obviamente tú estás en Puerto Rico. Sí. Muchos egresados de la maestría se fueron a otros países, ¿no? Tenemos egresados pues prácticamente en Centroamérica, en muchos países sudamericanos. ¿Cuál consideras que ha sido la importancia del desarrollo humano para quienes lo han estudiado y han podido llevarlo, digamos, a otros lugares? Mira, pienso que hay dos formas de ver este asunto. Uno de ellos es qué tanto el desarrollo humano afectó a la persona. Y qué tanto el desarrollo humano, si afectó a la persona, pudo comunicarlo en su medio ambiente. Porque, sí. Es decir, quien vivió y practicó el desarrollo humano se convierte al entrar en su medio ambiente social en un agente de cambio, ¿verdad? Pero hay muchas personas
Me acuerdo que... Esa agente de cambio surge de desarrollo humano. Sí, Eso bueno. no existía en Estados Unidos. Me dice Margarita, y eso es cierto, la palabra agente de cambio surge dentro del ambiente universitario de la Iberoamericana. No existía. Me acuerdo porque en una ocasión alguien fue a la universidad y entonces estuvo platicando. Era un chileno que había estado en Estados Unidos. Y no me acuerdo cómo se llama este profesor. El caso es que decía él, es la primera vez que yo encuentro agente de cambio en Latinoamérica. En Estados Unidos no se acostumbraba a esa palabra para nada. Así de que diría que la Universidad Iberoamericana fue la que introdujo la palabra agente de cambio. Y yo me acuerdo todavía con Jesús Díaz Ibáñez, Carlos Rodríguez, que tomaron cursos de desarrollo humano, y David Casares, que era de los iniciadores, ¿verdad? Realmente hicimos muchas cosas favorables para poder trabajar en las empresas, sobre todo Jesús Díaz Ibáñez, Carlos Rodríguez trabajaban en empresas y los cursos que tomaron de desarrollo humano, ¿verdad? Les sirvió para tener una trayectoria de cambio dentro del nivel empresarial, ¿verdad? Y hasta ellos escribieron un librito, no recuerdo, pero hay un libro de desarrollo humano aplicado directamente a la empresa. Claro, claro. ¿Verdad? A ver si, yo creo que yo tengo por ahí en la biblioteca, voy a buscar esos 2 ejemplares que vale la pena conservarlos, porque son una manifestación de un programa aplicado directamente a la empresa de Carlos Rodríguez y Jesús Díaz Ibáñez. Y David Casares también. Así es, así es. Recuerdo a Jesús como maestro aquí en la Ibero, no, Sí. A David y a Carlos no, o sea, no estaban como que dando clases acá, pero Jesús Díaz, Sí. por supuesto, en el campo de las organizaciones, ¿no? También otra persona que ayudó muchísimo fue Anatolio Freire. Por supuesto, Anatolio con su instituto, que ahora se llama Personas, ¿no? Sí. Y que él bueno, básicamente empieza a trabajar con parejas, ¿no? Sí, es exacto, sí. Así es, así es. Entonces, esta palabra de agente de cambio es una palabra importante, Javier, ¿no? Sí. ¿Cuál es el significado? O sea, agente de cambio, porque en la actualidad es un término que ya se utiliza mucho, pero es el desarrollo humano. ¿De qué estamos hablando? Mira, para mí el agente de cambio es un individuo, una persona que primero tiene que pasar por el proceso de cambio en él mismo. Eso es la persona que va a entrar en un taller de agente de cambio, llamémoslo así, tiene que sufrir la transformación. Y es un examen de conciencia profundo. Yo recuerdo que los primeros, sería cursos que dábamos o encuentros, alguna cosa así. Más que nada, antes de entrar a la maestría de orientación y desarrollo humano, había una semana de introducción. Sí. Y en esa semana yo recuerdo que algunos de los participantes que querían entrar a desarrollo humano terminaban saliéndose, porque esa semana de introducción era ya cuestionante para las personas, ¿verdad? Y evidentemente eso ayudó muchísimo también para que aquellas personas que entraran al desarrollo humano pudieran realmente tomar conciencia de cuál era su trayectoria y a qué se comprometía en el futuro. En realidad, los egresados de desarrollo humano han sido y son para mí agentes de cambio. Y de un cambio verdaderamente profundo, ¿verdad? Y su acción o su labor puede generar también agentes de cambio.
yo por lo menos no tengo idea, claro, no tengo conocimiento de alguien que haya fracasado saliendo de la maestría de orientación y desarrollo humano, ¿verdad? Que haya fracasado en todo su proceso de comunicación y de los grupos que formó para poder alentarlos a un cambio y educación en las personas. Claro, claro, claro. Cuando hablamos de cambio, hablamos cambio también en las personas, o sea, ayudarlas a Claro. integrarse fundamentalmente y a partir de ahí que puedan tener una acción en su entorno. Seguro, sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo creo que había muchas personas que transformaron por completo su medio ambiente, ¿verdad? Y tú lo veías muchísimo. Recuerdo de una empresa, no recuerdo exactamente cuál era, pero de haber visto el cambio rotundo de aquel que había estado en desarrollo humano y cómo fue transformando el personal y desde los mismos directivos, ¿verdad? Desde los mismos altos gerentes, desde el momento en que el alto gerente o la gerencia permitía que hubiera esas reuniones con los empleados, ya era una gran ventaja, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces, al transformarse en una organización, digamos, se vuelve más humana, más centrada en las personas. Claro. Por Sobre supuesto. todo porque es un proceso de respeto y sabes valorar el trabajo de la persona, que no son unas simples máquinas, sino que son personas que crean algo. Y también, por otro lado, el que trabaja, el empleado, se hace creativo. Claro, claro. ¿Verdad? Porque lo primero que le das al empleado en ese sentido es su conciencia de dignidad, ¿verdad? Y tener esa conciencia y dignidad, entonces tú te sientes como una persona que va a crear, no como una persona que se ve obligada a realizar un trabajo, como si fuera una esclavitud. Es decir, el trabajo yo lo transformo en algo creativo, ¿verdad? Y eso es lo más importante para mí, que es el desarrollo humano, ¿verdad? Y que los que han salido de desarrollo humano, la primera consigna que tienen es transformar el trabajo en algo creativo de aquellos que lo están realizando, ¿verdad? Muy bien, Javier. Ya para terminar esta charla, ¿no? Que ha sido como que tan profunda, porque te has tú centrado en la persona, ¿no? En la persona Sí. que es agente de cambio, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde miras tú que tendría que dirigirse el desarrollo humano en los años que vienen? Mira, yo considero que una sociedad vive siempre en transformación. Ahora, el desarrollo humano debe tener injerencia en el desarrollo de las sociedades, pero de las sociedades viendo al individuo como una persona y como una persona creativa, no como una persona que hay que esclavizar. Es decir, el individuo, la persona nunca dejará de ser creativa. Quizá con algunas limitaciones en algunas ocasiones, pero esa es otra historia de por qué es tan limitada. Pero la persona de por sí es creativa. ¿Cuántas veces nosotros obstaculizamos la creatividad de las personas? Una relación interpersonal, ¿verdad? Puede ayudar muchísimo a que la persona desarrolle su creatividad. Por eso considero que es muy importante que en la maestría de desarrollo, lo que quede de desarrollo humano o el doctorado, lo primero que se debe tener en cuenta es ver cómo manejan las relaciones interpersonales. ¿Me entiendes? Es decir, qué tipo de relaciones humanas tiene esta persona con su familia, con su medio ambiente. Y yo diría que si no hay una buena relación humana entre los miembros de su familia y con las demás personas, este individuo va a crear un problema en la maestría.
porque se va a encerrar en sí mismo, porque le tocan determinados elementos que le van a afectar. Y de esto me acuerdo, porque en el proceso de desarrollo, de preparación a los que ingresaban a la maestría, en algunas ocasiones, esas reuniones que teníamos como de grupos de encuentro, se quebraban personas y en algunas ocasiones, varias ocasiones, llegaron a retirarse esas personas. Claro, claro. Porque la experiencia era dolorosa y simplemente era el encuentro de las personas. ¿Me entiendes? No era todavía ni terapia ni nada absolutamente, sino quién soy yo y qué hago yo aquí en este grupo y a dónde voy o a dónde quiero ir. Y si realmente soy una persona que quiere llegar a algo, tengo que primero darme cuenta de quién soy yo, ¿verdad? Porque las experiencias, yo recuerdo que fueron experiencias dolorosas en aquellos grupos los primeros grupos antes de entrar a estudiar la maestría, ¿verdad? Pues, esta es la experiencia. Fundamental lo que dices, ¿no? No se puede ayudar a alguien más a transformarse si no se ha vivido esa transformación en uno mismo, ¿no? Exacto, sí. Y esa es la parte central, uno de los aspectos centrales, ¿no? De esta maestría y de esta formación, ¿no? De mí hacia afuera, pero no al revés, ¿no? No al revés. Sí, así es. Yo creo que una de las grandes aportaciones, parece esto una majadería o un insulto, pero una de las grandes aportaciones que ha hecho la Universidad Iberoamericana ha sido precisamente la creación de la maestría en la orientación y desarrollo humano. Así es, así es. Y bueno, y pues estamos juntos celebrando el 50 aniversario, ¿no, Javier? Sí, sí. Por cierto, que recuerdo que creo que en Puebla pusieron también la maestría de orientación y desarrollo humano. Así es, así es. Y no sé si también en Guadalajara. En el ITESO, por supuesto. Sí. En el ITESO y también la tenemos en Torreón. Sí, Sí, y en Monterrey. En Monterrey ahora también sí. está. ¿Y Querétaro no tenía también? Querétaro no, en Querétaro no tenemos una universidad hermana. Sí. Pero en todos esos estados sí, sí, tal cual. Igual floreció, igual que en la Ciudad de México. Ah, qué bueno. Es Pues, muy pues bueno. muchas gracias, Javier. Ha sido para mí un placer poder charlar contigo y encontrarme contigo después de tantos años, ¿no? Desde que partiste hacia Puerto Rico. Sí. Y pues te agradezco mucho esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta. No, pero ¿cómo no? Bueno, porque muchas veces se olvidan de uno, ¿verdad? Pero aquí estamos presentes todavía, ¿verdad? Muy bien. Gracias por la entrevista y allá saludos a todo el mundo que me conozca, ¿verdad?